en Números capítulo 9 y vamos a leer allí el pasaje en base al cual estaremos desarrollando nuestro tema de esta mañana. Mientras tanto, queremos saludar una vez más a todos los hermanos que nos acompañan en esta mañana aquí presencialmente y a los que nos están viendo a través de los medios virtuales. Números capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 1. Y como ya hemos podido ver claramente en este capítulo número 12,
al hablar contra la autoridad representativa de Dios, se incurre en la ira divina. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. Y nosotros ya hemos señalado en los mensajes anteriores algunas ideas sobre el orden de la autoridad. En ese sentido, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de Aarón y María en el hogar. En el contexto del hogar, ciertamente Aarón y María eran autoridad sobre Moisés, porque eran sus hermanos mayores. Pero en llamamiento y en obra de Dios, Aarón y María debían estar sujetos a Moisés. Y una de las gracias que nos concede Dios y que debemos pedir, como hemos estado enseñando, es que nosotros aprendamos a ver, a saber ubicarnos dentro de los distintos esquemas de autoridad. Habrán esquemas en los que nosotros seremos autoridad y en otros donde vamos a estar bajo la autoridad de otros. Y debemos aprender, por la gracia del Espíritu de Dios, a conocer estos esquemas de autoridad. Aarón y María, hermanos, no estaban contentos, obviamente, con la mujer cusita que Moisés había tomado por mujer. Yo sé que algunos aquí saben o sabrán qué es una mujer cusita, pero otros no. Y por si acaso algunos no lo saben, yo voy a decir que una mujer cusita era una mujer o una persona que descendía de Cus. Cus fue el hijo mayor de Cam, de quien nosotros vimos en el mensaje anterior su rebelión. Pero además de eso, una mujer cusita también se puede describir como etíope. Y quizás todavía algunos no tengan bien la idea. Yo voy a decir otra palabra que va a ser más gráfica, que va a ser la que nos va a dar, sé que a nosotros los dominicanos nos va a dar más la idea. Moisés se casó con una prieta. Las cusitas, los etíopes son negros, son de piel negra. Y no le estoy diciendo de manera despectiva, ya dije. En nuestro lenguaje dominicano sabemos lo que es una prieta o un prieto. Moisés se casó con una mujer de color negro. Y eso no le cayó muy bien a Aarón y a María. Así que ellos hablaron contra Moisés, diciendo, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también con nosotros? ¿O por nosotros? Ahora, hermanos, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema con esta mujer cusita o con esta mujer de color negro? La Escritura no indica de manera explícita cuál era el inconveniente. No lo dice. Nosotros podemos señalar dos posibles razones, una de ellas más probable que otra, pero ninguna de las dos está explícitamente enseñada o declarada en las Escrituras. La primera razón pudiera ser por el color. No lo sabemos si Aarón y María o los israelitas en ese tiempo tenían algún tipo de inconveniente con el color, lo que conocemos como racismo. No sabemos si ellos tenían cierto grado de racismo. No lo sabemos. Y puede ser que se hayan molestado por el hecho de que Moisés se casara con una mujer de color. O quizá por el tema de la mezcla entre la nacionalidad. Quizá no tenía que ver con el color, pero ellos no estaban contentos con que fuera de esa raza, que fuera una etíope. Y la segunda razón pudiera ser que el hecho que ya mencionamos, de que ella era descendiente de Cam. Al ser cusita o etíope, descendía de Cam a través de su primogénito Cus. Esta pudiera ser la causa más probable por el hecho de lo que vimos, de la maldición que Noé puso sobre su nieto Canaán. Y antes de continuar, quiero hacer una corrección aquí. En el mensaje pasado, yo dije que Cam llegó a ser el primer esclavo en la Biblia y que la descendencia de Cam fue maldita. Y en realidad la Escritura dice que fue Canaán. Noé maldijo a Canaán, no a Cam. Y hay
Hay varias teorías, hay personas que hablando sobre esto dicen una cosa, dicen que sí, que a pesar de que la Escritura menciona a Canaán, fue sobre su padre Cam, y hacen comentarios. Hay hombres que han comentado estos pasajes de las Escrituras, porque hay elementos en el texto. Por ejemplo, dice que cuando Noé se dio cuenta de lo que le había hecho su hijo menor, según el orden en que son mencionados en la Escritura, aparentemente Cam era el segundo, no el último. Pero sobre todo el hecho de que la Escritura dice que que Noé maldijo a Canaán, no a su padre Cam. Entonces quiero hacer esa corrección. Fue a Canaán que Noé maldijo, y no todos los demás hijos de Cam fueron malditos. En ese sentido, alguien comenta sobre eso lo siguiente. El Jerónimo y obispo de Tarzona, Diego de Yepes, en su discurso de varias historias, así es el nombre de la obra, discursos de varias historias que tratan de obras de misericordia y otras materias morales, ahí termina el título, en 1592, él comentando sobre la maldición de Canaán dice: tras emborracharse Noé, quedaron descubiertas sus partes secretas. Es entonces cuando interviene su nieto Canaán, joven con el suficiente uso de razón. Recuerden, esto es él haciendo un comentario. Joven con suficiente uso de razón para distinguir entre el bien y el mal, que se burla de su abuelo contando a su padre Cam lo que había sucedido. Cam, el padre de Canaán, descrito como lujurioso, idólatra y dado a la magia, descrito en libros de historia, hace lo mismo con sus hermanos, o sea, con Jafet y Sem, diciéndole lo que había pasado con su padre. Sus hermanos, sin mirar, cubren la desnudez del padre. Pero Noé no maldijo a Cam, porque Dios le había dado su bendición. Eso lo podemos ver en el capítulo 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y también para que esa maldición no comprendiese también a Cus, a Misraim y Fut, hijos de Cam, que no habían tenido culpa. Eso comenta el obispo de Tarzona, Diego de Yepes, en una de sus obras. Habiendo aclarado esto, hermanos, y también ese comentario para que nos sirva como una especie de contextualización de por qué María y Aarón tenían problemas con esta mujer cusita, si nos vamos por el hecho de que era por el asunto de Canaán. Ya vimos y aclaramos que Noé maldijo a Canaán, pero los etíopes no eran descendientes de Canaán, sino eran descendientes de Cus, el hijo mayor de Cam, es decir, de un tío de Canaán, quien fue quien recibió la maldición. De manera que conociendo eso pudiéramos decir, bueno, no necesariamente tampoco su problema era por ser descendiente de Cus, porque Cus no fue maldito, lo fue Canaán. Así que, hermanos, estas son dos posibles razones. Quizá por su color o quizá por el tema de la maldición de Canaán, que quizás, aunque no fue sobre los demás hijos de Cam, pero pesaba sobre el nombre de Cam y su descendencia esta maldición que recibió su nieto. Ahora bien, como hermana mayor, María podía reprender a su hermano en base a su relación familiar. Habiendo visto que no hay una causa cierta en la Biblia de por qué tenían el problema, sí podemos entender por la reacción de ellos que aparentemente no fue correcto o no fue muy apropiado para Moisés como líder casarse con esta mujer. Eso sí pudiéramos decirlo en base a ese detalle que sí está en la Escritura. Aarón y María reaccionaron, aunque actuaron de mala manera, pero les causó una reacción. Eso nos da a pensar que probablemente no fue apropiado que Moisés lo hiciera. Bien. Sin embargo, ella podía reprender por este hecho a su hermano menor, Moisés, en un contexto familiar, en base a su relación familiar. Moisés, ¿qué pasó?
¿Y por qué tú tomaste esa decisión? Mira, esas mujeres no son apropiadas para ti, tienen costumbres idólatras, o tienen aquella y estas costumbres que no te va a hacer bien, Moisés. Quizás así podía lidiar con su hermano menor, preocupada. Ahora, ella no actuó de esta manera. María abrió su boca para denigrar a su hermano y no en términos familiares. Ella lo hizo aludiendo a la obra de Dios en Moisés y así objetando la obra de Dios en él y su posición. Y ahí estuvo, hermanos, el problema con María. Dios había encomendado su autoridad delegada en Moisés para la obra de liberación y dirección de Israel. Fue en Moisés, no fue en María. La respuesta obvia a la pregunta de María y Aarón era que no. ¿No ha hablado Dios por nosotros? ¿Ha sido por Moisés nada más? Pues no. Aunque Aarón le interpretaba a Moisés cuando estaban delante de Faraón, y probablemente María también habría hecho algunos trabajos representativos, fue a Moisés a quien Dios señaló como aquel que, guiado por su brazo poderoso, sacaría a los israelitas de Egipto. Qué malo fue que Aarón y María atacaran esa posición de Moisés, esa posición de líder, esa posición espiritual, por un asunto familiar. Qué malo fue eso, mis hermanos. Que por un problema familiar ellos atacaran la posición espiritual y de líder que tenía Moisés, dada por Dios. No obstante, la acción de Moisés, o más bien, no obstante la acción de Moisés les causara molestias y les causara desprecio a María por su hermano, era Dios que había escogido a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Era Dios que lo había escogido. Por eso Dios estaba sumamente disgustado con María. María podía tratar con su hermano, claro que sí, pero no podía injuriar la autoridad de Dios. No podía tocar esa parte. No podía atentar contra la autoridad de Dios. Y fíjese, no la de Moisés, contra la autoridad de Dios que estaba en Moisés. El problema consistió en que ni Aarón ni María reconocieron en ese momento esa autoridad de Dios que investía a Moisés. No la reconocieron, como muchas veces no la reconocemos nosotros, hermanos. La autoridad que inviste a un hombre, a una mujer, de parte de Dios, a veces no la reconocemos y hablamos en contra de esa autoridad. Al basarse en un fundamento puramente natural, familiar, ellos concibieron un corazón rebelde. Sin embargo, vemos que Moisés no protestó, y eso es muy interesante. Moisés no protestó. Él sabía que si Dios lo había levantado a él como autoridad, como líder, él no necesitaría defenderse. Y de hecho, nosotros vemos que fue Dios quien abogó por Moisés. Moisés sabía que todos los que injuriaran la autoridad de Dios hallarían la muerte. Y no necesariamente sobre él, la autoridad de Dios puesta sobre cualquier persona, sobre cualquier hombre de Dios. Y dado que Dios le había dado a él autoridad, él podía guardar silencio, como de hecho hizo. Un león, hermanos, no necesita protección. Y lo decimos no porque fuera bravo, todo lo contrario. La Escritura dice de él que él era un hombre manso. Estamos hablando por la autoridad. Yo no sé si usted se ha fijado, pero rara vez usted ve en los documentales de televisión sobre la vida salvaje que los leones tienen que estar mirando para todos los lados porque no saben quién va a venir a comérselo. No, los leones duermen tranquilos. Ahora las gacelas siempre están así, miren, bajan la cabeza para comer hierba y la suben y miran de una vez para los dos lados. Cuidado con quien viene. No así el león, porque tiene plena autoridad en la selva. Duerme tranquilo. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque él se había sometido primeramente a esa autoridad.
Dice la Escritura que él era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. En mensajes anteriores nosotros dijimos que solamente aquellos que se someten a la autoridad pueden ser autoridad. Esto habla de la sujeción que tenía Moisés a la autoridad. Y la autoridad que él representaba era la autoridad de Dios, y nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado, solo él. Nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado, solamente él. Veamos dos cosas. Primero, veamos que las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Y veamos en segundo lugar que debemos someternos a la autoridad representativa, además de la autoridad directa. En primer lugar, entonces, las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Hermanos, cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios que estaba en Moisés. Pecaron contra él y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad, se está poniendo en contacto con Dios. Por tanto, debe ser cuidadoso. Se está poniendo en contacto con Dios que está en esa persona, sobre la cual él ha investido autoridad. De manera que pecar contra la autoridad delegada sería pecar contra Dios. Al pecar contra la autoridad delegada estaríamos pecando contra Dios mismo. La autoridad, hermanos, es opción de Dios. No es un logro del hombre. Nosotros a veces nos perdemos, y es cierto que Dios ha presentado requisitos para ciertos hombres en ciertas esferas de autoridad, como por ejemplo los ancianos, los líderes en una iglesia local. Sí. Sin embargo, debemos tener muy en cuenta que la autoridad es opción de Dios. No la alcanza el hombre. El hombre no tiene autoridad porque logre obtenerla y conseguirla en base a méritos. Es opción de Dios poner o señalar a este o aquel como autoridad. No porque lo logró alcanzar o porque es irreprensible. Aunque ya dijimos que hay requisitos. Por ejemplo, ese es uno de los requisitos para los ancianos de una iglesia local. El que sea irreprensible, y para los diáconos también. No estamos socavando eso. Lo que estamos diciendo es que la autoridad es opción de Dios. No logro del hombre. Dios citó a los 3 a que fueran al tabernáculo de reunión, luego del incidente. Y Aarón y María fueron sin vacilar, quizá creyendo que Dios iba a estar de su lado, o quizá pensando, tengo mucho que decirle a Dios. Tú ves, qué bueno que el Señor nos llamó. Tú verás ahora con Moisés. Le vamos a decir al Señor lo que Moisés hizo. Bueno, si eso era lo que estaban pensando María y Aarón, se llevaron una gran decepción. Si estaban pensando que Dios iba a estar de parte de ellos, se guayaron. Pensaban que iban a decirle mucho sobre los disturbios que Moisés había causado en la familia, casándose con una mujer etíope. Hermanos, ¿qué fue lo que Dios proclamó? Es interesante que Dios no mencionó en ningún momento a esta mujer. Dios no se quejó de esta mujer. No estamos diciendo que quizás Dios aprobaba lo que él hizo. No lo sabemos, no está en la Biblia. En la Biblia solo hay silencio de qué pensaba Dios respecto a esta decisión que había tomado Moisés. Ahora, lo que sí dice aquí es que cuando ellos 3 fueron al tabernáculo, Dios proclamó: Moisés es mi siervo y es fiel en mi casa. Eso fue lo que Dios proclamó. Y aún más, ¿cómo se atreven ustedes a hablar contra mi siervo Moisés? Eso fue lo que Dios proclamó. 3 cosas. Moisés es mi siervo, es fiel en mi casa. ¿Cómo no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermano, ¿cómo no tienes tú temor de hablar? Si lo has hecho, si no, gloria a Dios. Contra un siervo de Dios. Oigan lo que estamos diciendo. No es que
que tú no estés de acuerdo o que tú tengas que estar de acuerdo en todo con un siervo de Dios? ¿Cómo no tienes temor de hablar contra un siervo de Dios? Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estoy diciendo y lo quiero enfatizar. Porque muchas veces nos ponemos a dar vueltas. Pero entonces tú quieres decir que esto, que lo otro. Lo que yo quiero decir es cómo no tienes temor de hablar contra un siervo de Dios. Eso fue lo que Dios le señaló a María y a Moisés. Dios escoge. Qué diferente es lo natural de lo espiritual. Lo natural es que alguien sea autoridad si es súper digno de ella. Con Dios no es así. Dios escoge. Quizás a nuestros ojos no es la mejor opción para ser autoridad, pero Dios le escoge. Dios mismo es la autoridad, así que debemos de guardarnos de ofender, porque la autoridad que está sobre un hombre, en algún contexto, es la autoridad de Dios, así que debemos guardarnos de ofender. Simplemente, eso es lo que estamos enseñando. Guardarnos de ofender. Todo aquel que hablaba contra Moisés hablaba contra el escogido de Dios, y jamás debemos despreciar el vaso que Dios escoge. Jamás debemos despreciarlo. La rebelión de Aarón y María se manifestó en lepra en María. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón, y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios, hermanos. Cuando la nube, en ese contexto de la historia del pueblo de Israel, recuerden que la nube representaba la presencia de Dios. Cuando la nube descendía al tabernáculo, vino la presencia de Dios. Si la nube se apartaba, pues se estaba apartando la presencia de Dios. Y en ese contexto se perdió la presencia de Dios. Dios se retiró del tabernáculo. Estaba molesto con María y Aarón. Y inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, fue claramente un castigo de Dios por su rebelión, por su boca floja. En ningún sentido, hermanos, ser leprosa era mejor que ser etíope. En ningún sentido. Y esto era una gran lección para María. Recuerden que ya dijimos que no sabemos si el problema de ella era porque las etíopes eran negras o por cualquier otra cosa. Quizás además del color tendrían algún tipo de debilidad o de mal aspecto físico. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que en ningún sentido era mejor ser leprosa que ser etíope. María aprendió eso ahí. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra, que era externa. Y la que se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo todo contacto con los demás. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué Dios castigó a María específicamente con esto? La lepra, que como ya dijimos no era mejor. Si a ella le hubieran preguntado en ese momento, ¿qué tú prefieres, ser leprosa o que yo te convierta en una etíope? Como le preguntó Dios a David, ¿qué prefieres? ¿Huir de tus enemigos por 3 meses, que yo te someta a tus enemigos por 3 meses, o la peste? ¿Qué tú prefieres? Quizás si Dios le preguntaba a María, ¿te hago leprosa por el resto de tu vida? ¿O te transformo en un etíope con los rasgos de un etíope? No sabemos si ella hubiera sido tan obstinada de decir, ponme leprosa, Señor. No lo sabemos. Porque nuestra naturaleza llega ahí, nuestro orgullo. Pero podemos decir que probablemente hubiera dicho, no, Señor, prefiero ser un etíope. Quizás Dios quería trabajar en el corazón de María esto, y por eso la puso leprosa, pero no lo sabemos. Pero Dios la castigó de esta manera. Eso sí sabemos por la Escritura. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, algo interesante también, le ruega entonces a Moisés que le pida a Dios que la sane. ¿Y qué pasó, hermanos? Se le bajaron los brillos a Aarón. Y no que Dios había hablado por ti también. El argumento fue, la queja, la murmuración fue, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros?
Bueno, pues resuelve. Mira a María leprosa, resuelve. Ah, no, ahí sí, ay, Moisés, pídele al Señor que la sane. Evidentemente también Dios trabajó eficazmente con el corazón de Aarón. Y gloria a Dios, que pronto surtió efecto en el corazón de Aarón este juicio de Dios. Ya Dios no había hablado por él, había hablado por Moisés. Y aunque Moisés rogó a Dios que la sanara, tuvo que ser echada 7 días del campamento. Y el traslado del campamento, hermano, se demoró 7 días. No pudieron avanzar hasta que María se juntara con ellos. Hermanos, cada vez que hay murmuración y rebelión en medio del pueblo de Dios, se pierde la presencia de Dios. Y el tabernáculo terrenal permanece inmóvil. El tabernáculo terrenal es la iglesia, obviamente, pues ya no hay tabernáculo. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se hayan tratado con las injurias, con las murmuraciones contra la autoridad. Siempre que haya conflictos, rebeliones e injurias contra la autoridad, estos conflictos e injurias deben de ser resueltos rápido y con celo. Así lo hizo Dios. Yo no me estoy inventando cosas aquí. Tan pronto María y Aarón hablaron contra Moisés, Dios lo oyó y no lo dejó para después, no, resolvió eso de una vez. Ese tipo de cosas se debe seguir el ejemplo de Dios. Eso debe resolverse pronto y celosamente, para que la autoridad sea restablecida y restaurada completamente. En segundo lugar, veamos que debemos de someternos a la autoridad representativa, además de la autoridad directa. Ya vimos que las palabras injuriosas suben a la presencia de Dios y Dios las oye. Segundo, veamos que debemos de someternos a la autoridad representativa, además de la autoridad directa. Muchos se consideran personas obedientes a Dios, cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. Y hermanos, el que de verdad es obediente a la autoridad de Dios, verá esa autoridad en toda circunstancia. La verá en el hogar, la verá en las instituciones, la verá en la iglesia. Como ya dijimos, el que en los primeros mensajes, el que de verdad ha sido quebrantado y sometido por la autoridad de Dios, no verá un obstáculo en el hombre para poder someterse a la autoridad que está sobre ese hombre. No es verdad que somos obedientes a Dios o que somos sujetos a Dios si no nos sometemos a su autoridad delegada en ciertos hombres. No es verdad. ¿Qué fue lo que Dios le preguntó a María y a Aarón? Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y quiero reiterar aquí, mis hermanos, de la rebelión de Aarón y Moisés, de su murmuración, lo que aprendemos es eso que Dios está preguntando aquí. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra? Porque no quiero malinterpretaciones, ni que yo estoy diciendo aquello o lo otro. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Lo que estamos diciendo aquí es que debemos tener cuidado con lo que hablamos contra autoridades establecidas por Dios. Si murmuramos, la murmuración es decir cosas regularmente en tono de queja. Debemos cuidarnos de murmurar contra aquellos que Dios ha puesto en autoridad. No significa que no vamos a estar de acuerdo con ellos. Podemos no estar de acuerdo con autoridades. Ahora, cuidado con nuestra boca, la forma en que abordamos eso. Eso fue lo que Dios le dijo aquí. Dios no le dijo que tenían que estar de acuerdo con la decisión de Moisés, de con qué mujer casarse. Dios solo le dijo que por qué no tuvieron temor, hermanos, debemos tener temor. Está en el texto, ahí no nos vayamos muy lejos. Es sano tener temor
de hablar contra aquellos que Dios pone en autoridad. Un temor que nos lleva a tener cuidado de la forma en que nosotros nos expresamos acerca de ellos. Esta pregunta de Dios a Aarón y María nos enseña que debemos prestar especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas. Tales palabras no debieran hablarse de manera ociosa. La injuria es una prueba de que en nuestro interior hay un espíritu rebelde, el cual es el germen de la rebelión. Así que, hermanos, debemos temer a Dios, porque es a Dios que tememos cuando tememos hablar contra una de sus autoridades. Es a Dios que estamos temiendo. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias, debieran ser tratados. Debieran ser tratados. Quizás no podemos hacer que alguien sea leproso como Dios, pero a los leprosos se le echaba fuera del campamento, lo cual representa, hermanos, disciplina para esa persona. Aquellos que sean injuriosos y que injurien la autoridad, ciertamente debieran ser tratados con la disciplina bíblica. Cuando nosotros hayamos tenido un encuentro con la autoridad, cuando aprendamos a reconocer la autoridad, que es lo que con la ayuda de Dios queremos a través de estos mensajes, nuestro concepto del pecado va a experimentar un cambio y veremos el pecado de la rebelión como Dios lo ve. Veremos que es el pecado de la rebelión lo que Dios condena. Así que, hermanos, veamos ahora dos breves aplicaciones. Como ya he dicho en otros mensajes, simplemente reiterar ya parte de lo que hemos dicho. En primer lugar, cuidémonos de la murmuración. Cuidémonos de la murmuración. Sencillo. Cuidémonos de la murmuración. Recordemos que Aarón y María hablaron contra Moisés. Repito, Aarón y María hablaron contra Moisés y lo oyó Jehová. No seamos injuriosos, aun cuando no estemos de acuerdo con la autoridad. Punto. Esa es la aplicación. No seamos injuriosos. Cuidémonos de nuestras palabras. Y en segundo lugar, cuidado con el engaño de someternos solamente a Dios. No sé si usted ha oído personas así. Si la ha escuchado, le decimos cuidado a esa persona. Si hay alguna persona aquí que alguna vez ha dicho así, o que ve las cosas de esa manera, en amor le decimos cuidado, porque te puedes estar engañando. Eso de que no, yo me someto a Dios, pero a Dios nada más, a Dios solo. Yo no me someto a nadie más que Dios. Tenga cuidado quien así dice. Tenga cuidado. En la Escritura, hermanos, hay un principio de representación que se aplica a muchas esferas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, ustedes guardarán mis mandamientos. Y en una ocasión le dijo a sus discípulos: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y en el Evangelio de Juan, el mismo Señor Jesús, hablando a través de Juan, dice: el que no ama a su hermano a quien ve, no es verdad que ama a Dios a quien no ve. Ese principio de representación significa que nosotros manifestamos con los hombres, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, nosotros manifestamos con ellos las realidades de nuestra comunión con Dios. La realidad de Dios en nuestra vida.
Lo dice claro Juan también, el que no ama a su hermano es un mentiroso, no es verdad que ama a Dios, dice Juan. Entonces, si usted no ama, y es muy lógico, la Biblia es lógica, si usted no ama a su hermano, a quien usted ve, juzgue usted mismo. Es verdad que ama a Dios a quien nunca ha visto. Entonces, si usted no se somete a las autoridades delegadas de Dios, ¿es verdad que usted está sometido a Dios? Júzguelo usted mismo. Júzguelo usted, mi hermano. Cuidado con el engaño de someternos solamente a Dios. Dios quiere que los que se someten a Él se sometan a sus autoridades. Y si no, le hace Romanos también, Romanos capítulo 8. Si quiere más todavía, lea Romanos capítulo 8. Quiere el Señor, hermanos, que podamos aprender cada vez más acerca de la autoridad, a reconocerla y a sujetarnos apropiadamente a Dios, sujetándonos a sus autoridades. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para aprender y aplicar correctamente estas cosas. Vamos a orar. Ahora, Señor, nosotros declaramos también la dependencia de tu Espíritu Santo para nosotros hacer conforme a esto que hemos oído. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque ciertamente todos fallamos en muchas ocasiones, nos rebelamos contra tu autoridad. Perdónanos, Señor, cada vez que hemos hecho afrenta a tu autoridad. Ayúdanos, enséñanos y ayúdanos a sujetarnos correctamente a tu autoridad, a reconocerla en todas las esferas donde ella está y a honrarte, Señor, a honrarte a ti, honrando tu autoridad. Ayúdanos en esto, te lo pedimos para tu gloria. Edifica tu iglesia con esto, en el nombre del Señor Jesús. Y amén.